Bien, ahí está grabando. Bueno, entonces dice, es igual al vector de desplazamiento. ¿Qué cosa? Ah, la trayectoria. Bueno, de la trayectoria todo es falso excepto esto, porque no es igual al vector de desplazamiento. No es igual tampoco al módulo del vector de desplazamiento, porque eso sería la distancia, ¿sí? Y la trayectoria es justamente el caminito, no es ni la distancia ni el vector. Es el caminito que ha seguido el móvil, ¿se entiende? ¿Cómo se dice formalmente caminito? Conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente el móvil a medida que transcurre el tiempo. O sea, el caminito que siguió. ¿Entiendes? No es ni el desplazamiento ni la distancia, es el camino que hizo. ¿Se ve o no? Sí, Se grafican un par de ejes posición en función del tiempo. No, la posición en función del tiempo que está graficando justamente la posición en función del tiempo, digamos. Eh, no está graficando la trayectoria. Si yo tengo un MRV y tengo una parábola, esto quiere decir que, que el móvil, bueno, qué sé yo, se venía moviendo, empezó a frenar y se empezó a volver. Y volvió al origen. ¿No es cierto? Pero no quiere decir que este era el camino que siguió. Este es simplemente cómo fue cambiando la posición a través del tiempo, no es que siguió este camino el móvil. ¿Está bien o no esto? sí, Seba. Bien. Bueno, entonces la única posible era esta, el conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente el móvil a medida que transcurre el tiempo. Pero como les digo, les pongo una difícil y al lado les pongo, wow, difícil, una que les ayuda. Ahí, acá tienen un gráfico de trayectoria, fíjense, y función de x. Y esto, digamos, más o menos se dan cuenta, se dieron cuenta que esto era como una carga cayéndose, ¿o no? Eso no lo he entendido. Ah, ¿no te diste cuenta que era un avioncito Sí, con una carga? O sea, el dibujo, estamos hablando del dibujo, ¿no? El dibujo, ¿se nota sí. que es como una carguita que va cayendo así del avión? Ujú, ¿Y se nota que ese es el camino que sigue la carga, o no? sí, Sí, eso es, bueno. sí. Entonces, si eso se nota, eso como que les podría haber ayudado a decir, bueno, espera, acá que tengo y función de x. O sea, tengo un gráfico de trayectoria, ¿sí? O sea, porque yo veo el dibujito ¿cómo es? De la carga moviéndose. Entonces, Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es? Una parábola, justamente. Pero esa parábola no es la de I función de t. La de I función de t, esa no es trayectoria. La de I función de x sí es trayectoria. Son justo las dos, son parábolas, pero por eso estaba como engañosa. La gráfica parabólica y función de x no es una gráfica de trayectoria. No, esto es falso. Sí es gráfica de trayectoria y función de x. Justo es parabólica, digamos, también, pero la que no es y función de t. Si acá dijera t, eso sería falso. Eso sería verdadero, que y función de t no es gráfica de trayectoria. ¿Está bien? Pero dice x. O sea, la posición en y la posición en x sí me marcan a mí el caminito que sigue el objeto. ¿Se ve o no? sí. Bien, el movimiento vertical responde a las leyes de una MRU. ¿Es cierto eso? ¿A qué responde el movimiento vertical acá? Y para MRV, ¿Por qué? mm, ¿Cuánto vale A? y porque no. Ah, y bueno, lo sacás, no sé si te daba la masa, pero lo puedes sacar con la gravedad. Claro, más que poderlo sacar, es justamente, Ah, bueno, es la claro, gravedad. exacto. A vale Ajá. justamente la aceleración de la gravedad. Exacto, el movimiento vertical está regido por una MRV. O sea, yo cualquier movimiento lo puedo descomponer eh, analizando en el eje Y, ¿sí? ¿Ven? Este movimiento como una MRV. ¿Está bien? Pero también tengo que analizar en el eje X.
el avión largó la carga, ¿no es cierto? ¿Alguien le hace alguna fuerza así? No estamos considerando resistencia del aire, ¿no? ¿Alguien le hace alguna fuerza en X? ¿Hay alguna aceleración en X? Y em, ¿no sería la inercia o no? Claro, pero ¿tú te acordás que les expliqué que la inercia en sí misma es la tendencia a continuar con el movimiento que traigo? ¿Se entiende? No es una fuerza. Sí. Esa falsa fuerza que le llaman fuerza centrífuga no es una fuerza, es simplemente la inercia, pero no es una fuerza. Es simplemente que la masa quiere continuar Ujú. con su movimiento. Entonces, ¿hay alguna fuerza realmente en X? ¿Alguna aceleración? ¿Hay alguna aceleración en X? No, entonces Para no. mí no. Claro, no, en X no hay ninguna aceleración. Entonces, por eso las cosas se caen así como parábola. Ustedes tiran una piedra y se va a caer así. ¿Por qué? Porque en Y tienen una aceleración para abajo, en cambio en X no. Entonces, ¿qué termina pasando? Que en Y, digamos, la posición es función del cuadrado del tiempo, porque sigue una MRV, mientras que en X la posición es función nada más del tiempo. ¿Cómo era para una MRU? Perdón, para una MRU la posición es función del tiempo. Para una MRU, ¿cómo era la ecuación? Posición igual, posición inicial, más velocidad por tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, en A no hay ninguna aceleración. Así que en A, escucha, ¿por qué dije en A? Estaba pensando, en movimiento horizontal en X no hay ninguna aceleración. Ah, en la A de aceleración estaba pensando. Ahí está. Por lo tanto, siempre se va a mantener a la misma velocidad. Si la aceleración es lo único que me cambia la velocidad. La aceleración es justamente el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Pero si no hay aceleración, no hay cambio de velocidad, ¿no es cierto? ¿Está bien o no eso? ¿Se entiende? Sí. Cambiaría la velocidad, bueno, si considero la resistencia del aire, ahí sí, pero ahí diría que hay una aceleración negativa debido a la resistencia del aire, pero no lo hemos hecho nunca así, de ser tan detallados en el análisis y considerar todo. Si nos tenemos que poner a considerar, tenemos que considerar la forma, la resistencia del aire, todo, ¿me entendés? Pero estamos haciéndolo de un análisis simplificado, o sea que no hay ninguna aceleración, ¿sí? En X, como si estuviéramos en el vacío. Por lo tanto, el objeto se va a seguir moviendo en X a velocidad constante, pero va a caer cada vez más rápido en Y, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Los vectores, ponerle que, digamos, inicialmente, lo voy a hacer así. Inicialmente la carga traía la misma velocidad que el avión, porque estaba arriba del avión, de hecho. O sea que en X traía esa velocidad. Como no hay ninguna velocidad en X, perdón, como no hay ninguna aceleración en X, ese vector siempre va a ser el mismo, porque nadie lo está acelerando, ni frenando. ¿Se entiende? No hay ninguna aceleración en X. ¿Eso lo ven o no? Lo que acabamos de dibujar. Sí, ahora sí. El vector velocidad en X, digamos que está en azul, lo voy a poner en azul, es siempre el mismo porque no hay ninguna aceleración. Venía a la misma velocidad que el avión y sigue a la misma velocidad que el avión, por eso está dibujado siempre abajo. Ahora, en Y cambia la cosa, porque en Y el avión no tenía aceleración, es decir, no se movía ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Simplemente volaba por sus mecanismos. Pero cuando yo suelto la carga ahí sí empieza a tener una aceleración hacia abajo, que es justamente, o sea, acá no tiene velocidad. Eh, es justamente la aceleración de la gravedad, como decía recién Sara. ¿Está bien? Entonces, acá no tiene velocidad en I. Acá ya a esta altura ya bajó un poco, ya tiene algo de velocidad en I. ¿O no? Acá bajó un poco más. O sea que ya tiene una velocidad más grande en I. ¿Qué ecuación me dice eso? A ver si me la saben decir.
Que cada vez va creciendo más la velocidad en I. ¿Qué ecuación me la dice? ¿Nadie? Con todas las veces que escribo la ecuación de MRV. Esta, velocidad en I es igual a la velocidad inicial, que era 0. Digamos, si hago el I positivo, bueno, el I está negativo, está positivo hacia arriba, así que esto va a ser menos G por T. ¿Ven? Esta ecuación me dice eso. Va pasando el tiempo, entonces a mayor tiempo, para el tiempo 0, 0. Pero a medida que va pasando el tiempo, esto se va haciendo más grande. Para, no sé, 2 segundos, 2 por G. Para 10 segundos, 10 por G. Para 20 segundos, 20 por G. Se va haciendo más grande, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Por qué es negativo? Yo lo tengo anotado como G por T. Bueno, sí, depende para dónde definís el eje positivo. Si definís el eje de I positivo para abajo, sería más G por T. O si lo definís para arriba, acá está definido para arriba el positivo. Entonces, como la G está para abajo, le puse menos G por T. ¿Entendés? Entonces me queda menos 9,8. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Bien. Bueno, de ahí saco que a medida que pasa el tiempo, digamos, se hace más grande la BI. Por lo tanto, la velocidad total, la voy a hacer en rosado, es la suma de las dos componentes, ¿no es cierto? La suma vectorial. Entonces me quedaría ahí eso, ahí eso, ahí eso, y acá eso. Digamos, tiene una componente más vertical que horizontal, por supuesto. ¿Sí? Bueno, de acá no me alcanzó la pantalla para dibujar, pero ¿se entiende cómo es el análisis? Sí, igual en el momento no entendí el gráfico y chao, se me bloqueó la... Entonces, ¿qué diría? El movimiento vertical responde a las leyes de un MRU. No, al revés. El vertical de un MRV y el horizontal de un MRU. ¿Se entiende? Y bueno, y todo el movimiento es combinación de los dos. ¿Lo ven o no? Sí. Sí, La co- sí, se ve. Buenísimo. Dice, la componente de la velocidad en X es mayor a medida que la carga se acerca al suelo. No, la de Y es mayor a medida que la carga se acerca al suelo. ¿Sí? En X se mantiene constante. Ninguna de las anteriores. Ven que siempre que es ninguna son rewatch. Son las peores. Y yo que soy malo se las pongo. Pongo las de ninguna. Bueno, observando el siguiente gráfico se puede asegurar al respecto que, bueno, ves, fíjate, acá tenés una recta en cero. Esto es lo que yo les digo, ¿no? Pueden tener esto. Entonces ténganlo en cuenta cuando algo vale cero. Por más que ustedes digan, no, en un MRU no está la aceleración. Bueno, pero está como una recta que es igual a cero. Y de hecho este gráfico lo saqué de un libro, digamos, que ya les voy a mostrar. Bueno, bueno, se puede asegurar, digamos, que la rapidez entre los 6 y 10 segundos tiene un valor de 1,25 centímetros por segundo. ¿Entienden cómo hacer esto? No, yo Yo lo no. quise hacer y no me dio. Me dio otro número. ¿Cómo me dio? 0,25 me dio. Primero hay que Yo ver lo que... que estoy haciendo para comprobar, digamos, Ajá, iba sacando como el desplazamiento con claro. y la velocidad y todo eso, como que iba viendo. Ajá. Pero como que creo, no me acuerdo cuál marqué, pero la primera como que me sonó un montón. Y para la C, digamos, para la rapidez, como que me puse a verificar cada uno y no me dio, entonces dije, oh, no, y ahí sí creo que marqué ninguna de las anteriores también. Pero la primera era para que cayeran en un error de distracción. Porque, digamos, lo primero que tienen que ver es ver la escala, porque no estaba la escala bien marcada en el... O sea, está bien marcada, pero no estaba bien puesto todos los numeritos. Entonces era parte de la trampa, que ustedes sepan leer la escala de los ejes. Entonces, que no le pongan, o sea,
que por más que no les pongan todos los numeritos, que ustedes sepan leer los ejes. Y lo segundo era esto. ¿En cuánto estaba expresado? ¿En qué unidad? Centímetros, ¿no? Entonces, Claro, qué boluda, no me di cuenta de eso. claro, siempre está aclarado en qué unidad se expresa. Con razón, claro. Y que dice metros. Entonces, no, Ah, yo también me equivoqué por eso. Sí, Puse la primera. claro. Sí, duden de cuando la primera es muy fácil. O sea, re fácil entonces. Duden de eso. Cuando sea tan fácil, pues sí. Y bueno, no sé. ¿Me entendés? Entonces analicen. Después, entre los segundos 5 y 9, ¿cuánto sería el 5? El 5 sería la mitad entre 4 y 6. Ahí. Y el 9 por acá. El 9 ahí. Bien. El vector velocidad tiene la misma dirección pero sentido opuesto. No, pues de hecho que acá el vector velocidad es 0. El del 5 al 6. Y después acá recién sí tiene sentido opuesto. Pero nada que ver. ¿Se entiende? O sea, ya está mal porque del 5 al 6 la velocidad es 0. O sea que ni siquiera el vector velocidad es el vector nulo. Y recién del 6 al 9, bueno, sí, tiene otro, pero ese ya está mal. ¿Se entiende por qué? Porque hay dos movimientos mezclados, no hay un mismo vector velocidad. Y eso sí, era fácil de descartar. Y la que es correcta dice, entre el 6 y el 10. Fíjense, otra vez el tema de la pendiente, yo por eso insistí tanto. 6. ¿Cómo calculo la pendiente? Como cuánto sube dividido cuánto avanza. Pero ¿y si baja? Bueno, entonces será, digamos, el negativo. En vez de cuánto sube, cuánto baja. Es decir, me va a quedar cuánto baja debido a cuánto avanza. Es decir, baja, ponerle de menos 2 de 3, estaba en 3 y llegó a menos 2. O sea, posición final, menos 2, posición inicial, 3. Menos 2, menos 3, dividido, ¿cuánto avanza? 10 menos 6. Es decir, el incremento o decremento, es decir, el cambio de la variable dependiente, dividido el cambio de la variable independiente. Entonces me queda menos 5 sobre 4. Y 5 cuartos es justamente 1,25. Y fíjate, ahí tenías otra pista, ¿ves? Cómo las otras preguntas te ayudan a fijarte de esto que estaba mal. Estaba en centímetros por segundo y vos habías leído metros. Entonces, Ya sé por qué la hice mal. No había considerado el menos 3, solo había puesto menos 2 arriba. claro, porque siempre es estado final y final menos i inicial. ¿Cuánto vale i inicial? Vale 3, pero el delta ahí es siempre la diferencia, el delta. Igual que el delta x, o cualquier delta. Delta es el símbolo letra y delta mayúscula, quiere decir justamente cambio, es decir, entre un estado final menos un estado inicial. Siempre es así. Entonces, bueno, si este es positivo, te va a quedar así restando. Si este es negativo, te va a quedar sumando porque menos por menos más. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Era ese entonces. Esta era una truchada como si fuera una trayectoria. No era una trayectoria, obviamente. Se mueve a la derecha, después hacia arriba, cualquiera. Y todas las anteriores. Nada. Dice, un auto parte de Mendoza hacia San Juan, distante 168 kilómetros, con una rapidez constante de 80. Simultáneamente sale otro de San Juan hacia Mendoza, manteniendo... Bueno, tengo la resolución, así que después se los mando. Es fácil. ¿Sí? 21. Vamos a ver, ese también. Del 20 y del 21 tengo la resolución, así que se los voy a mandar directamente. Traten de hacerlo de nuevo ustedes, a ver qué les da. ¿Sí? El 22 dice, observando el siguiente gráfico, se puede asegurar que... Este sí lo vamos a analizar. A ver.
El 22 no veía los números de la fotito. Ah, uy, ¿cómo no avisaste? Eso sí lo tenés que preguntar. ¿Ves? Eso es algo del examen, ¿no? Eso es algo de interpretación, digamos. Está bien preguntar eso. Me hubieras preguntado. Ahí dice 13,3 y acá dice -10. ¿Está bien? Claro, en la primera decía -40 y digo, no, no puede ser -40 porque es casi la misma distancia que 13,3. La distancia, la distancia, no, además es algo más fácil. Mira, distancia recorrida, ¿en qué? En metros por segundo. ¿Me entendés? Claro, es una velocidad, no una distancia. No es una distancia. Chao, esa es imposible. Descarten lo imposible siempre. El desplazamiento del movimiento 2 es de 15 metros. Ni siquiera me voy a fijar. A ver, ¿cómo hago el desplazamiento? En un gráfico velocidad-tiempo. En un gráfico Sí, yo velocidad-tiempo, lo hice con la fórmula. claro, Despejé y chao. tal cual. Entonces vos decís, por ejemplo, si vos sabes que esto es un MRU, porque es velocidad constante, y esto es una MRV, puedes hacerlo con la ecuación, sacando la aceleración de acá. O sea, ¿cómo quedaría la aceleración? Me quedaría 13,3 menos -10 sobre, ¿cuánto avanza de hasta ahí? 11 menos 4. ¿Lo ven? La pendiente de la recta es justamente la aceleración. ¿Ven o no? Justo este color, ahí está. ¿Se ve? Entonces con la aceleración ya tengo 23,3 dividido 7, 3,3 la aceleración, metros por segundo cuadrado, 3,32. Y bueno, ya teniendo la aceleración y tengo la velocidad, 3,32 en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ya me puedo poner a jugar con las ecuaciones del MRV. Pero ¿qué pasa? Hay algo más fácil. ¿Qué era el área bajo? ¿Se acuerdan que yo les dije que era el área bajo la curva de un BDT? El desplazamiento, Ahí algo así. está. Sí, bien ahí. ¿Quién fue? La Sara, yo. Qué grande, Sarita. Bien ahí. Mirá. Entonces era más fácil hacer esto. Hacer el área bajo la curva. Y vos decís, no sé, el área de un trapecio. Bueno, no importa. Sumá un triángulo más un rectángulo. Lo que quieres. Entonces era más fácil decir, bueno, área de la base de este triángulo, 3. Por altura, -10. 3 por -10 sobre 2, que es el área de un triángulo. Entonces ahí tengo 15, menos 15 metros. Menos 15 metros para el desplazamiento del movimiento 2. Le puse esa opción para que a ver si se comían el menos. Esa no es, ¿está bien? Y después tienen el área esta que les va a dar un valor y esta área que les va a dar otro valor. Suman las tres áreas y les da el desplazamiento total. ¿Se dan cuenta? Porque el área bajo la curva en un gráfico BDT te da el desplazamiento, justamente. ¿Se dan cuenta o no? No, la verdad que no. La fórmula, ¿cómo es? Multiplicás un lado por otro lado y después, Ustedes ven que tienen un triángulo, un rectángulo en estos, o sea, que tiene el lado de este triángulo es sí, eso sí. la curva, o bueno, la recta en este caso. Y acá el eje X y acá el límite del movimiento. ¿Sí? Bueno, con esos límites, dados por dónde empieza el movimiento, la recta y el eje X, arman la figura que corresponda. En el caso de un triángulo va a ser base por altura sobre 2. En el caso de un rectángulo va a ser base por altura directamente. ¿Sí? Y se fijan quién es la base y quién es la altura. La base va a ser el tiempo en este caso. La altura van a ser las velocidades. Y el área bajo la recta, digamos, o sea, esas áreas son justamente los desplazamientos. Porque justamente desplazamiento es velocidad por tiempo, ¿no?
¿Ven? Y yo podría ver que sí, el delta X sería, bueno, a ver, ¿cómo les muestro? Acá, mira. La altura va a venir dada por las velocidades, ¿no es cierto? Entonces ese sería uno de los lados. Y la base sería dada por el tiempo. Y yo sé que velocidad por tiempo es desplazamiento para una MRU, para una velocidad constante, ¿no? Pero digamos, entendiendo más o menos eso, esto es más o menos así, ¿sí? Me puedo dar cuenta que esto es lo mismo que el área bajo la curva. En realidad tiene más que ver con un tema que se llama integral, pero es un tema de análisis matemático 1. Pero no importa, ustedes sepan que el área bajo la curva es el desplazamiento. Eso se los había comentado. ¿Se acuerdan? Bueno, Sarita se acordó. Me hizo el aguante. Pero eso es lo que tenían que hacer. ¿Está bien? Sumar las áreas de este triángulo más este triángulo más este rectángulo. Y les va a dar. Trátenlo de hacer solos. Me quiero apurar porque se va a cortar y ya es tarde. Y vamos por el 23. Vamos a ver cuáles salteamos y cuáles hacemos. A ver. Este es fácil. Este incluso lo saqué del cuadernillo. Ya lo habíamos hecho. Este lo habíamos hecho, creo. Pero se los puse igual porque me imaginé que les iba a costar. ¿Sí? Está en el cuadernillo. Es uno de los ejercicios. Este es parecido al del avión. A una esfera la estoy tirando así y a otra la estoy dejando caer. Pero justamente era para que relacionaran que en la cinemática, digamos, no importa el movimiento, la masa, digo, sino que si esto está en el vacío, no consideramos resistencia del aire, todo, el movimiento en I siempre está regido por la gravedad de la Tierra. Así que estas cosas van a caer igual, solo que esta va a caer más a la derecha porque tiene velocidad hacia la derecha, pero no importa. Para abajo caen las dos igual. ¿Se entiende? Si no consideramos la resistencia del aire, caen las dos igual. ¿Se ve o no? Porque es la misma G. G es la misma para las dos. Sí, ¿Lo ven o no? tienen la misma masa, todo. No, es que la masa no importa en el análisis del Sí. movimiento. ¿Se entiende? Así este fuera una pluma y este fuera una bola de boliche, una bola de bolos, caerían igual en el vacío, sin considerar resistencia del aire, ¿sí? Obvio. Si consideramos resistencia del aire, bueno, hay que ponerse con un análisis más pesado. Pero así este pesara 1 gramo y este pesara 1000 kilos, caerían igual porque la ecuación del movimiento no considera la masa. O sea, me va a quedar que lo que se mueva en I justamente va a ser la posición inicial más la velocidad inicial en I, que es 0, menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Para los dos me va a quedar lo mismo, porque los dos tienen posición inicial en I 0. Si yo hago así el sistema de referencia. Posición inicial en I 0. Velocidad inicial en I 0, porque el que tiene es este, pero tiene en X, no tiene en I. Entonces me queda que la posición va a ser siempre igual a menos 1/2 de G por T al cuadrado. No importa si uno es un tanque de guerra y el otro es un tornillito. ¿Se entiende? Van a caer en el vacío los dos iguales. ¿Se dan cuenta o no? Porque la cinemática es eso, es sin considerar masa ni nada. Ni resistencia del aire, ni nada. ¿Está bien? Simplemente el movimiento. Entonces, este era, digamos, que no le puse clave de respuesta. Ah, mira qué raro. Bueno, clave de respuesta. Uy, quedan 10 minutos. Bueno, este igual se salvaron porque no se los corrigió. Entonces, este. A ver, para ambas esferas el tiempo de vuelo se calcula como... Ay, no salí, no quiero poner todo. ¿Cómo? ¿Perdón? No sé si es como que no ¿Cuál tuve era? el 24. ¿Se los corrigió? Sí, ya sé. No, pero ¿qué respuesta era? Ahí me fijo si me lo corrigió. A mí sí me lo corrigió, pero, o sea, está como mal. Ajá, a ver.
Si las esferas tuvieran distinta masa, caería... No, eso es falso. Ambas esferas tocarían el suelo con la misma velocidad. También es falso porque la velocidad es un vector. Por lo tanto, la misma velocidad en i, eso sí, tendrían la misma velocidad en i. Pero además, esta tendría una velocidad en x, por lo tanto, esta va a caer con una velocidad así. ¿Se entiende? En cambio, esta solo va a caer con una Yo velocidad puse la segunda. para abajo. Claro, la segunda no es, la tercera tampoco, la cuarta, las velocidades de ambas esferas están enteramente regidas por la ley. No, es la primera. Ahí está. Seba, pero la segunda también no puede ser. La segunda si la esfera Porque ponele, si yo tiras una pelota de ping-pong o tiras Sí. y una pelota de fútbol, va a caer primero la que tiene mayor masa. No, eso pasa acá, digamos, porque hay aire. Pero si no estamos considerando la resistencia del aire, si estuvieras en el vacío, no Seba, caerían a la vez. Sí. yo marqué la primera y me la marcó mal. Ah, bueno, ahí te la corrijo. ¿Quién? ¿Anto sos? Sí, La Anto, sí. ahí te la corrijo, porque vos sabés que a esta no le había puesto clave de respuesta. Ahí te la sumo. Esta vale 4 puntos, así que te va a sumar 4 puntos. Bien. Yo entiendo que la intuición te lleve a pensar que tirás una pelotita de ping-pong y va a caer más lento que una pelota de fútbol. Yo eso lo entiendo. Pero acordate que eso pasa porque hay aire. Hay aire que va en contra de la pelota. ¿Se entiende? Y acá no estamos considerando, nunca hemos considerado la resistencia del aire. ¿Se entiende? Porque es un análisis bien simple, el de la cinemática. Es simplemente ver cómo las cosas se mueven solo por velocidades y aceleraciones así y nada más. ¿Está bien? Sin considerar nada más. ¿Está bien? Entonces, si caen en el vacío, si yo esto lo tirara en el espacio, por ejemplo, si yo en el espacio tirara una pelota de ping-pong y una pelota de fútbol, las dos caerían igual hacia la Tierra, porque en el espacio no hay aire. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? No importa la masa. Caerían Sí. con la misma Y tampoco hay aceleración. gravedad ni nada. No, pero en el espacio sí, o sea, hay gravedad. Lo que pasa, a ver, digamos, hay menos que en la Tierra, pero hay, digamos. Por ejemplo, ahí, eh, por decirte que esto fuera un satélite. El satélite justamente gira alrededor de la Tierra por la fuerza centrípeta, que es justamente la fuerza de gravedad. Si no hubiera gravedad, no podríamos tener satélites. Eso que ven que flotan así, es porque en realidad se están cayendo permanentemente. No es porque no haya gravedad. Es una explicación más complicada. Ya se lo voy a explicar otro día. Pero, a ver. Sí, ese estaba complicado. Es más, le voy a poner 5 puntos, no 4. Puse puntaje del 1 al 5 en general. Entonces, bueno, lo voy a hacer ahora, si no me olvido. Clave de respuesta, este vale 5. Ahí está. Listo. Bien. Cuestión que dice. Pero no, bueno, lo deja en 4, si no se me va a pasar 101 puntos. Clave de respuesta 4. Lo deja en 4. Bueno, ¿se entiende? Solo es el primero, porque dice, para ambas esferas el tiempo de vuelo se calcula como una de las raíces de la ecuación menos un medio de gt al cuadrado más b0t más i0 igual a 0. Claro, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo voló esto? Yo lo calculo con la ecuación de posición. ¿Se entiende? Y cuando la posición valga 0, por ejemplo, si acá es el 0 de i, ¿ven? Cuando la posición valga 0, una de esas raíces me va a decir cuánto tiempo voló esto, con esa ecuación. Fíjate que en esa ecuación no está la masa, no está la resistencia del aire, no está nada. Entonces no depende de eso. ¿Lo entienden? Es muy abstracto. Sí, yo sí lo entendía eso. Bien, buenísimo. Yo más o menos. Bueno, ¿quién fue Luciana?
Sí. Ajá. Bueno, ahí lo vamos a repasar después. Bueno, y a ver, dice, para el caso de la esfera que parte el reposo en la imagen anterior, considerando el semieje positivo y hacia arriba y al semieje positivo hacia la derecha, podemos asegurar que, y acá empiezan los más heavies, claro. Dice, hacia arriba, asegurar que, claro, yo tengo. Para el caso de la esfera, considerando, ajá, tiene un valor distinto de 0. Claro, esto. Yo les digo, bueno, usen los ejes así, positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Y en función de eso, ¿qué tengo? ¿Qué me pregunto? Vamos a asegurar. ¿Qué podemos asegurar? Bueno, que G es 9,80J, no lo podemos asegurar porque G es, si ya me pidió que los ejes los ponga para arriba y para la derecha, ¿cuánto sería? Menos 9,80J. Así que ese está mal. ¿Está bien? Porque me pidió el Y para arriba y el X a la derecha. Yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de ejercicios, pero como sé que se los toman, digamos, se los puse. En este tipo que les limitan para dónde graficar, para dónde dibujar los ejes. Pero bueno. Que B es igual a menos 2G por ahí. Y bueno, hay que averiguar B. La velocidad final a qué va a ser igual. Y la puedo sacar del tercer movimiento. De la tercera ecuación del movimiento. ¿Sí? Que es la raíz de la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Menos 2G por delta I. Entonces, la velocidad inicial era 0, así que me queda directamente la velocidad igual a la raíz de menos 2G por delta I, aunque tanto G como delta I también es negativo, así que esto me va a quedar más 2G por delta I. Porque delta I también es negativo, ¿sí? Fíjense que va de la X más grande a la X más chica, o sea, delta I es negativo. ¿Se entiende? El desplazamiento en I es negativo porque he definido los ejes así. Entonces me queda, por lo tanto la velocidad me queda menos la raíz de todo eso, J. ¿Lo ven? ¿Por qué? De la ecuación 3. Sí, porque iría bajando. Claro, va bajando. Empieza desde arriba y va bajando. Tal cual. ¿Todas entienden eso? Sí, Seba. Sí. Entonces ahí lo puse, como no puedo hacer raíz cuadrada acá digamos, con lo que me deja escribir no tiene el símbolo de raíz cuadrada, lo elevé a la 1/2 y de paso les tomé así exponente fraccionario, digamos. Y bueno, era eso, ¿se entiende? Bueno, no vamos a poderlo terminar todo, parece hoy. Nos quedan los últimos 15, que son, digamos, los más heavy. Si quieren, terminamos estos 15 el martes que viene. A ver, no, mañana tenemos. ¿Cuándo tenemos? Mañana. Mañana tenemos. Dale. ¿Les parece? Bueno, dale. Sí, Seba. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicas. Un beso, cuídense. Nos vemos, cuídate. Chao, Seba, Chao, chao. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.